Imagina encontrar un mapa de tu barrio dibujado hace 500 años, con detalles de edificios que apenas se construyeron la semana pasada. Suena imposible, ¿verdad? Pues algo así es lo que ocurre con el mapa de Piri Reis, un documento que parece desafiar el tiempo y el conocimiento de su época. En 1929, un grupo de historiadores trabajaba en el antiguo palacio de Topkapi en Estambul cuando descubrieron algo que les dejó sin palabras. Un antiguo mapa dibujado en piel de gacela en 1513 por un almirante otomano llamado Piri Reis. Pero no era un mapa cualquiera. Lo que estaban viendo parecía simplemente imposible. Este mapa mostraba costas y territorios que, según los libros de historia, nadie había explorado cuando se dibujó. Y lo más desconcertante, mostraba la Antártida, sin hielo. Un continente que oficialmente no sería descubierto hasta 1820, más de 300 años después. Pero, ¿quién era este hombre que aparentemente pudo ver el futuro a través de sus mapas? Piri Reis no era un vidente ni un viajero del tiempo. Nacido alrededor de 1465 como Muhittin Piri en la ciudad de Galípoli, en la actual Turquía, era sobrino del famoso corsario otomano Kemal Reis. Desde joven, Piri acompañó a su tío en numerosas expediciones navales por el Mediterráneo, aprendiendo el arte de la navegación y la cartografía. Su pasión por los mapas lo llevó a coleccionar y estudiar cientos de cartas náuticas de diferentes culturas y épocas. En 1513, ya como un respetado almirante de la Armada Otomana, Piri Reis creó su famoso mapa mundial, utilizando como fuentes unos 20 mapas y cartas anteriores, incluyendo algunos que se remontaban a la época de Alejandro Magno, mapas árabes, documentos bizantinos y, según él mismo escribió, un mapa de Colón. El mapa de Piri Reis no es un mapa completo del mundo. En realidad, es solo un fragmento de lo que fue una obra mayor. La parte que ha sobrevivido muestra principalmente el Océano Atlántico, con las costas orientales de Norteamérica y Sudamérica, el oeste de África y, sorprendentemente, lo que parece ser parte de la Antártida. Lo que hace a este mapa tan extraordinario es su precisión. Las costas de África y América están dibujadas con un detalle asombroso para la época. Brasil, descubierto oficialmente apenas 13 años antes, aparece perfectamente ubicado. Y lo que es más desconcertante, se muestra la costa de la Antártida con una exactitud que no debería ser posible. Porque aquí está la clave del misterio, el mapa de Piri Reis muestra la costa antártica tal como sería sin su capa de hielo, algo que los científicos modernos solo pudieron confirmar en el siglo XX con tecnología avanzada. ¿Cómo podía saber Piri Reis cómo era la geografía debajo de kilómetros de hielo? Los expertos que analizaron el mapa en los años 50 quedaron perplejos. El profesor Charles Apgood de la Universidad de New Hampshire estudió el mapa durante años y llegó a una conclusión sorprendente: la única explicación posible era que Piri Reis había tenido acceso a mapas mucho más antiguos, creados por una civilización desconocida con tecnología avanzada. Esta teoría fue respaldada nada menos que por el teniente coronel Harold Z. Ohlmeyer de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien en 1960 envió una carta a Apgood confirmando que el mapa mostraba correctamente la costa de la Tierra de la Reina Maud en la Antártida, tal como aparece bajo el hielo. Pero las anomalías no terminan ahí. El mapa de Piri Reis utiliza un sistema de proyección que muestra la Tierra como si fuera vista desde el espacio, algo que no se desarrollaría hasta siglos después. Y los cálculos de longitud son sorprendentemente precisos, en una época en que determinar la longitud en alta mar era prácticamente imposible. Algunos investigadores han sugerido que el mapa muestra evidencia de que alguien había cartografiado el mundo entero mucho antes de lo que indica nuestra historia oficial. Otros van más lejos y hablan de tecnología antigua perdida o incluso de intervención extraterrestre. Los defensores de estas teorías señalan que algunas características del mapa, como montañas en Sudamérica que coinciden con cadenas montañosas reales, no podrían haberse conocido en la época de Piri Reis.
y apuntan a misteriosas anotaciones en los márgenes del mapa que hablan de tierras cálidas en lo que hoy es la helada Antártida. ¿Podría ser que la Antártida estuviera libre de hielo mucho más recientemente de lo que pensamos? ¿O quizás Piri Reis tuvo acceso a conocimientos de una civilización perdida con tecnología avanzada? Lo más increíble es que el propio Piri Reis nunca afirmó haber descubierto estas tierras. Al contrario, admitió abiertamente que su mapa era una compilación de fuentes anteriores. En notas al margen del mapa, escribió: "No se debe tener en cuenta las historias de estos infieles portugueses. En esta época nadie tiene un mapa como este". Ahora vamos a sumergirnos en las teorías que intentan explicar cómo un cartógrafo del siglo XVI pudo dibujar territorios que supuestamente nadie había visto. Para entender mejor el enigma, debemos contextualizar la época. En 1513, cuando Piri Reis creó su mapa, los europeos apenas estaban descubriendo América. Magallanes no había circunnavegado el globo, y la Antártida estaba a más de 3 siglos de ser oficialmente descubierta. La cartografía era más un arte que una ciencia exacta, y los mapas estaban llenos de inexactitudes y criaturas mitológicas. Sin embargo, el mapa de Piri Reis es diferente. Cuando los científicos modernos lo superpusieron a mapas actuales usando técnicas avanzadas de proyección, quedaron asombrados por su precisión. Las costas de África y Sudamérica coinciden con un margen de error mínimo. Y lo más perturbador, la costa antártica parece mostrar la geografía bajo el hielo, algo que solo pudimos confirmar con radar de penetración terrestre en el siglo XX. ¿Cómo explicar esto? Existen varias teorías. La primera y más conservadora sugiere que todo es una coincidencia. Los escépticos argumentan que lo que parece ser la Antártida es en realidad una representación distorsionada de la Patagonia o simplemente un error cartográfico. Pero esta explicación tiene un problema: la precisión del resto del mapa hace difícil creer que justo esta parte sea un error aleatorio. Una segunda teoría propone que los antiguos navegantes eran mucho más avanzados de lo que pensamos. Los fenicios, los polinesios o incluso los antiguos egipcios podrían haber navegado mucho más lejos de lo que registra la historia oficial. Esta teoría sugiere que existía un conocimiento global compartido entre civilizaciones antiguas que se perdió con el tiempo, pero cuyos rastros sobrevivieron en mapas como el de Piri Reis. El profesor Charles Apgood desarrolló una tercera teoría aún más radical: el desplazamiento cortical. Según Apgood, la corteza terrestre podría haberse deslizado sobre el manto en un pasado relativamente reciente, moviendo a la Antártida desde una posición más cálida hasta su ubicación actual en el Polo Sur. Esto explicaría por qué el mapa muestra una Antártida sin hielo. Esta teoría fue respaldada por nada menos que Albert Einstein, quien escribió el prólogo para el libro de Apgood. Aunque la teoría del desplazamiento cortical no es aceptada por la ciencia moderna, algunos investigadores siguen considerándola una posible explicación para las anomalías del mapa. Una cuarta teoría, propuesta por el historiador Paul Lunde, sugiere que Piri Reis simplemente hizo una suposición educada sobre cómo debía continuar la costa sudamericana basándose en su experiencia como cartógrafo. Esta teoría tiene sentido desde el punto de vista histórico, pero no explica la precisión de los detalles geográficos que muestra el mapa. Pero las teorías no terminan ahí. Algunos investigadores han sugerido explicaciones más controvertidas. Erich von Däniken, autor de Carrozas de los Dioses, propuso que el mapa es evidencia de antigua intervención extraterrestre. Según esta teoría, civilizaciones alienígenas habrían proporcionado a culturas antiguas conocimientos avanzados, incluyendo datos geográficos precisos obtenidos desde el espacio. Aunque esta teoría es rechazada por la comunidad científica convencional, plantea una pregunta interesante: ¿cómo explicar conocimientos que parecen adelantarse siglos a su tiempo?
Otros investigadores como Graham Hancock sugieren que existió una civilización avanzada antes del final de la última edad de hielo, hace unos 12.000 años. Esta civilización habría cartografiado el mundo y sus conocimientos habrían sobrevivido a través de los milenios en forma de mapas antiguos que finalmente llegaron a manos de cartógrafos como Piri Reis. Lo fascinante es que el mapa de Piri Reis no es un caso aislado. Existen otros mapas antiguos con anomalías similares. El mapa de Oronteus Finaeus de 1531 muestra también la Antártida con ríos y costas libres de hielo. El mapa de Philippe Boache de 1737 representa la Antártida como dos islas separadas por un mar interior, algo que los científicos descubrieron ser cierto, bajo el hielo, solo en el siglo XX. Y el mapa de Zeno, supuestamente creado en 1380, muestra con precisión islas árticas que no serían oficialmente descubiertas hasta el siglo XX. Todos estos mapas tienen algo en común, sus creadores afirman haberse basado en fuentes mucho más antiguas. Es como si existiera una cartografía prohibida, un conocimiento del mundo que desafía nuestra comprensión de la historia humana. Pero volvamos al mapa de Piri Reis. Hay otros detalles desconcertantes que los investigadores han señalado. En el mapa aparecen animales misteriosos en Sudamérica que algunos han identificado como dinosaurios o fauna prehistórica. Aunque es más probable que sean representaciones imaginativas de criaturas exóticas reportadas por exploradores, su inclusión sigue siendo intrigante. El mapa también muestra una isla grande en el Atlántico donde hoy no existe ninguna. Algunos han especulado que podría ser un último vestigio de la legendaria Atlántida, mientras que los geólogos sugieren que podría representar una isla volcánica que posteriormente desapareció bajo el mar. Además, el sistema de proyección utilizado en el mapa es extremadamente sofisticado. Parece tener en cuenta la curvatura de la Tierra de una manera que no sería común hasta siglos después. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que Piri Reis tuvo acceso a conocimientos matemáticos avanzados que se perdieron con el tiempo. Otra anomalía es la precisión en el cálculo de longitudes. Antes del siglo XVIII y la invención del cronómetro marino, determinar la longitud exacta en alta mar era prácticamente imposible. Sin embargo, el mapa de Piri Reis muestra longitudes sorprendentemente precisas. ¿Cómo explicar estas anomalías? Los historiadores convencionales argumentan que muchas de estas coincidencias son resultado de una sobreinterpretación moderna. Señalan que Piri Reis no era infalible, su mapa contiene errores evidentes, como una representación distorsionada del Caribe. Además, debemos recordar que Piri Reis tenía acceso a conocimientos árabes, que en muchos aspectos estaban más avanzados que los europeos en matemáticas y astronomía. También pudo haber tenido acceso a mapas portugueses y españoles que no han sobrevivido hasta nuestros días. Sin embargo, incluso los historiadores más escépticos reconocen que hay aspectos del mapa que siguen siendo difíciles de explicar. En particular, la representación de la Antártida sigue siendo un enigma. ¿Cómo pudo Piri Reis dibujar un continente que oficialmente no se descubriría hasta siglos después? En esta última parte, vamos a explorar lo que sucedió con Piri Reis después de crear su famoso mapa, y qué nos dice este enigma sobre nuestra comprensión de la historia. Después de dibujar su mapa mundial en 1513, Piri Reis continuó su distinguida carrera en la Armada Otomana. En 1521, completó su obra maestra literaria, el Kitab-i Bariyye o Libro de la Navegación, un detallado manual náutico que contenía información sobre navegación, astronomía, geografía e incluso sociología de los lugares que había visitado. Este libro contenía más de 200 mapas y se convirtió en una herramienta indispensable para los navegantes otomanos. Algunos investigadores sospechan que el Kitab-i Bariyye podría contener más anomalías cartográficas, pero muchas partes de la obra original se han perdido. En 1528,
Piri Reis dibujó un segundo mapa mundial del que solo sobrevive un fragmento que muestra partes de Norteamérica y Groenlandia. Este mapa también contiene precisiones geográficas que desafían la explicación convencional. El destino de Piri Reis tomó un giro trágico. A pesar de su brillantez como cartógrafo y navegante, fue ejecutado en 1553 en El Cairo, tras ser acusado de abandonar la flota durante una batalla naval contra los portugueses. Tenía aproximadamente 84 años. Con su muerte, posiblemente se perdió un conocimiento valioso. Se cree que Piri Reis poseía una extensa colección de mapas antiguos que no han sobrevivido. ¿Qué otros secretos podrían haber contenido esos mapas perdidos? Lo que hace al mapa de Piri Reis tan fascinante no es solo lo que muestra, sino lo que implica sobre nuestra historia. Si aceptamos que el mapa representa conocimientos que no deberían haber existido en 1513, entonces tenemos que replantearnos aspectos fundamentales de nuestro entendimiento del pasado. Esto nos lleva a una pregunta más profunda: ¿cuántas veces ha alcanzado la humanidad altos niveles de conocimiento solo para perderlos después? La historia está llena de ejemplos de conocimientos perdidos y redescubiertos. Los romanos tenían un cemento hidráulico que los científicos modernos solo pudieron replicar recientemente. Los antiguos griegos construyeron la computadora de Anticitera, un mecanismo de relojería para calcular posiciones astronómicas que no tendría rival en complejidad durante 1000 años. El famoso fuego griego, un arma incendiaria naval bizantina, sigue siendo imposible de reproducir con exactitud. Quizás el mapa de Piri Reis es evidencia de otro conocimiento perdido, una comprensión de la geografía global que existió mucho antes de lo que pensamos. Otra posibilidad es que estemos subestimando las capacidades de navegación de nuestros antepasados. Los polinesios colonizaron islas separadas por miles de kilómetros de océano abierto. Los fenicios podrían haber circunnavegado África hace 2600 años, según Heródoto. Y hay evidencias controvertidas que sugieren contactos transatlánticos antes de Colón. ¿Es tan descabellado pensar que navegantes antiguos podrían haber llegado a la Antártida antes de su descubrimiento oficial? Una teoría particularmente interesante sugiere que la costa antártica mostrada en el mapa de Piri Reis podría haber sido cartografiada durante un breve periodo interglacial, cuando partes de la costa estaban temporalmente libres de hielo. Esto podría haber ocurrido entre hace 4000 y 6000 años, un periodo del que tenemos registros históricos escritos. Los análisis de núcleos de hielo han revelado que ha habido fluctuaciones climáticas significativas en la historia de la Tierra. Durante estos periodos más cálidos, es posible que áreas de la Antártida estuvieran temporalmente expuestas, permitiendo su cartografía. Pero si este fuera el caso, significaría que existía una civilización capaz de navegar hasta la Antártida y cartografiarla con precisión hace más de 5000 años, y que ese conocimiento de alguna manera se preservó a través de los milenios hasta llegar a Piri Reis. Es una idea que desafía nuestra comprensión convencional de la historia humana. Algunos investigadores han sugerido conexiones con antiguos textos que hablan de un conocimiento global avanzado. El escritor del siglo XIX Ignatius Donnelly señaló similitudes entre el mapa de Piri Reis y descripciones de la geografía mundial en textos hindúes y budistas antiguos. Charles Apgood, cuya teoría del desplazamiento cortical mencionamos antes, sugirió que existió una antigua civilización marítima avanzada que cartografió el mundo entero y cuyos conocimientos fueron preservados en lugares como la Biblioteca de Alejandría, antes de ser dispersados por guerras y catástrofes. Lo cierto es que el mapa de Piri Reis nos obliga a mantener una mente abierta sobre nuestro pasado. La historia no es estática, nuestra comprensión evoluciona constantemente con nuevos descubrimientos y perspectivas. En años recientes, los arqueólogos han descubierto ciudades que creíamos míticas, como la antigua Troy. Han encontrado evidencias de que los humanos llegaron a América mucho antes de lo que pensábamos. Y han confirmado historias indígenas que la ciencia occidental había descartado como meros mitos.
Quizás el mapa de Piri Reis es otra pieza de evidencia que eventualmente nos llevará a reescribir aspectos de nuestra historia. Hoy, el fragmento sobreviviente del mapa de Piri Reis se conserva en el Palacio de Topkapi en Estambul, como un recordatorio silencioso de que el pasado podría ser más complejo y sorprendente de lo que imaginamos. Lo fascinante del mapa no es solo lo que muestra, sino las preguntas que plantea. Nos recuerda que el conocimiento humano no siempre avanza en línea recta, a veces zigzaguea, retrocede y se redescubre a sí mismo. Independientemente de cómo interpretemos sus anomalías, el mapa de Piri Reis permanece como un testimonio del ingenio humano y nuestra eterna curiosidad por comprender el mundo que nos rodea. Cada vez que miramos este enigmático documento de 500 años, no solo estamos viendo un mapa del mundo físico, sino también un mapa de las fronteras de nuestro conocimiento y de los misterios que aún quedan por resolver. Y quizás eso es lo más valioso del mapa de Piri Reis, no las respuestas que ofrece, sino las preguntas que nos obliga a plantearnos sobre nuestra historia, nuestras capacidades como especie, y nuestra comprensión del mundo. Porque al final, los mayores descubrimientos comienzan siempre con una simple pregunta: ¿y si todo lo que creemos saber está incompleto? ¿Y si hay capítulos enteros de la historia humana esperando ser redescubiertos? Quizás, como Piri Reis, solo necesitamos mirar el mundo con nuevos ojos para descubrir lo que siempre ha estado ahí, oculto a simple vista. Y eso es todo por hoy en nuestro primerísimo video. Ha sido genial compartir esta primera historia con ustedes. Estamos preparando muchas más historias como esta, así que si no quieren perderse ninguna, asegúrense de seguirnos y suscribirse al canal. Y claro, si este video les gustó, si les aportó algo o simplemente pasaron un buen rato, háganmelo saber con un like. Eso me ayuda muchísimo a saber qué contenido disfrutan más. Gracias por acompañarme en este inicio. Nos vemos en la próxima historia.